Primero que nada, presentarlo a López. López es artista plástico y director de la Fundación de Arte Contemporáneo y mi mentor en muchas áreas. Más que nada, yo le tengo que agradecer al FAC que yo haya encontrado mi camino después de la arquitectura. Yo me recibí acá en la Universidad Dort como arquitecta y al otro día de recibirme estaba en la Fundación de Arte Contemporáneo, que me recibió López, yo pensando que tenía una entrevista buscando un lugar donde como comenzar mi camino como artista visual, y López pensando que me estaba dejando entrar o no a la fundación. Y ahí tuvimos, como fue mi primer momento, que dije, yo en realidad vengo acá a buscar mi camino, que yo no quiero pintar cuadros, ¿no? Yo sabía que como arquitecta no era el final de lo que iba a estudiar, y con López empezamos un camino buscando en el arte floral, que eso derivó en una búsqueda del arte botánico, que derivó en que yo estudiara paisajismo y en que hoy en día sea paisajista. Entonces, estos temas de arte, arquitectura, naturaleza, como que es nuestra charla constante, y lo que quisimos compartir fue como las dos miradas que tenemos, la mía desde la arquitectura, cómo me cambió la manera de pensar lo que había vivido, lo que había estudiado hasta el momento, y López va a seguir mostrando la parte del arte botánico y el arte y la conexión entre el arte y la naturaleza mucho más hondo de lo que yo llegué. Entonces, vamos a empezar. Entonces, estas áreas comparten intersticios, comparten lugares en donde el arte y la naturaleza y el arte y la arquitectura se combinan. Por suerte yo ahí me di cuenta que eso se llamaba paisajismo y ahí pude encontrar lo que más me gustaba. Vamos a centrarnos en este intersticio entre arte y naturaleza y arte y arquitectura y donde conviven las tres. Yo voy a hablar de todo lo que en arquitectura, para mí, cuando lo miré desde otra manera, porque yo lo estudiaba siempre desde lo material, cuando empezó a filtrarse y a empezar a mirar distinto. La selección de imágenes y de proyectos son cosas que a mí me han tocado y cuando las volví a ver tenían otro sentido. Y esto para mí fue la primer imagen que me cambió como un jardín, ¿no? Como los jardines japoneses. Este es un jardín japonés, que es un jardín seco. Los jardines japoneses hacen una imitación de la naturaleza, incorporando elementos como las rocas, las piedras, el musgo. Pero después empezás a mirar y está este muro alrededor, que es el que da la escala humana, ¿no? El muro es el que envuelve la geometrización del espacio y el dibujo, que en los dibujos este es un lugar para que los monjes puedan meditar y encontrar su elevación. Y este dibujo que hacen cambia todos los días según el estado de ánimo del monje. Este es un dibujo geométrico, pero puede derivar en otros. Y estas rocas también tienen un significado. Nunca podés verlas a todas juntas. En este jardín tiene 9 rocas. Y ellas representan a las montañas y la arena o la piedrita representa el mar. Entonces, esa idea de naturaleza representada a través de un jardín, que el jardín no tiene por qué tener material vegetal, siempre fue importante. Después, en el medioevo, los jardines de claustro, los jardines de los monjes, donde lo que se guardaba era la información. Este jardín es un jardín que dentro, ahí tiene las especies que estaban clasificadas, y el que tenía la información sabía qué especies eran buenas o no. Esto derivó después en los hospitales, ¿no? Cuáles eran las que te curaban, cuáles eran las que te mataban también, porque esa información es la que los monjes guardaban en un claustro, o sea, el jardín encerrado en la arquitectura. Y acá, Versalles, ¿no? La geometrización del espacio. Este jardín para mí, también lo dejo, lo pongo, porque poner Versalles es como
este jardín es todo, ¿no? Porque es la representación del poder, la representación del dominio del hombre sobre la naturaleza. En esta época, lo que era también en el medioevo, ¿no? El bosque como lugar salvaje y el lugar que el hombre tenía concentrado. Tiene cosas espectaculares. Más que nada esta me encanta la orangerie, me encanta pensar en esos naranjos que en realidad en su momento eran 500 naranjos que guardaban en un invernadero y sacaban en verano, y era como darle fruta a los reyes, ¿no? Comemos una naranja pensando, en otro momento era como una delicia reservada para la corte. Y cómo tener el control de ese lugar. Y más que nada también esto, o sea, cómo se puede maniobrar el espacio, que se maniobran las perspectivas para que parezca más grande. Y de ahí vamos a los ingleses. Tanto Capability Brown como el otro, esto que vemos que es un jardín que parece natural, en realidad es todo artificial. Ese lago que vemos ahí es un río que fue movido para que se arme este lago. Estas curvas, todo esto es una escenografía que se genera. También como integramos la FOLIS o se integran otra cantidad de construcciones arquitectónicas que son hechas como ruinas a propósito. Hoy mismo este puente es un puente posterior, o sea, todo esto está hecho para integrarse con el entorno a través también de otros métodos como el jajá, que arman una naturaleza artificiosa. Y otro gran ejemplo es el Central Park, que esto es ya una escala de urbanismo. En otro momento, hablando también de los jardines, este jardín se supone que es para el pueblo, ¿no? Para los trabajadores. También generando una ciudad a partir de un gran parque, que es un parque supuestamente democrático para todos. También, y esto es un periodo que a mí me encanta, y esta también está hablando de la conjunción entre el arquitecto y el paisajista, porque la arquitectura y la naturaleza a veces se encuentran como dúos que funcionan bien. Y acá tenemos a Lutyens y Gertrude Jekyll, que ella era pintora, o sea, venía del mundo del arte, y generó estos jardines bucólicos, los cottage gardens, que acá sí vemos el uso del color, la vuelta a lo silvestre, la vuelta al arts and crafts, que generaron más de 400 jardines juntos. Y luego viene la etapa moderna, ¿no? Esto es la Müller House de Adolf Loos, ornamento de lito, y cómo convivimos con la naturaleza cuando el ornamento es de lito. Ponemos jardines o plantas que no sean tan ornamentales, eliminamos las flores, volvemos al verde, volvemos a lo neutro. Y cuando yo revisaba lo que había aprendido en arquitectura, decía, bueno, cómo la arquitectura moderna se posa en la naturaleza, porque la naturaleza tiene ciclos, la naturaleza cambia, varía, y capaz que nosotros a la arquitectura, como pensamos, bueno, ¿cuánto es la fecha de vencimiento de un edificio? Pensamos, tiene un lifespan más grande que nosotros, entonces la naturaleza va cambiando y la arquitectura sigue estando estable, entonces de pronto pasa esto, ¿no? Mismo en un año, ¿cómo cambia el edificio en relación a la naturaleza que lo circunda? Por más que esté apoyado y que sea, ¿no?, apenitas, la naturaleza lo envuelve y cambia. Otro ejemplo icónico, Falling Water, de Frank Lloyd Wright, que acá tenemos otros elementos orgánicos, y el edificio se funde en la naturaleza de tal manera que la cascada pasa a través, y lo que tenemos acá es que pasa lo mismo, ¿no? La otoñada, y esto es algo que está muy asociado, o sea, nosotros lo vemos en nuestra ciudad, no es algo que lo veamos como tan lejano, cómo cambia el edificio, que se mimetiza o no, según los ciclos naturales.
Y de la misma manera, del mismo arquitecto, Frank Lloyd Wright, el Guggenheim de Bilbao, de Nueva York, el de Bilbao viene después, el de Nueva York, que no tiene una relación con la naturaleza, pero tiene todo lo orgánico, todo lo que la naturaleza nos da, traducido en un edificio. A veces no es necesario que la naturaleza esté ahí para sentir, más allá del tema del recorrido y del coso, y cómo se transformó en un edificio icónico, un edificio tipo escultura. Y acá tenemos a Le Corbusier divirtiéndose, porque estuve eligiendo edificios de Le Corbusier y dije, y este elemento, esto es una terraza en París que se asocia al movimiento surrealista y que tiene esta chimenea que no lleva nada, el espejo, como un arquitecto que uno piensa en Le Corbusier, el arquitecto serio también se divierte. Y hay mucho de eso, de divertirse con las intervenciones que van del lado del paisaje. Otro dúo o trío, digamos acá, que Niemeyer y Costa son los arquitectos, cuando hicieron Brasilia, encontraron en Burle Marx, que es el paisajista brasilero que marcó el paisajismo global, encontraron también una síntesis de arquitectura moderna y paisajismo, por más que él usara las líneas curvas y que generara todo esto. Justo en es verde, pero el uso del color, la vuelta a las plantas nativas de Brasil, que tuvieron un momento que fue también de arquitectos y paisajistas que formaron un buen momento. Este es de Niemeyer también, que esta vivienda de las Casadas Canoas está muy bueno porque deja a la naturaleza y la naturaleza entrar a la vivienda y la respeta. Y hoy en día uno piensa, esto lo hacemos nosotros, dejamos la naturaleza o partimos de una tabla rasa quizás como Versalles. Y acá es Burle Marx actuando en una escala también urbanista, cómo un paisajista puede darle identidad a una ciudad, ¿no? A través de sus intervenciones. Y esto es no solo arquitecto, ya es infraestructura, digamos, una vereda que puede tener la identidad de uno verlo y saber de qué lugar estamos hablando, que no era solo esto, ¿no? Enfrente había muchísimo más intervenciones, pero es las palmeras, la vereda y cómo genera toda esa identidad que define totalmente una ciudad. Y también, parecido a la Casa das Canoas de Niemeyer, esta es una piscina en Leca de Álvaro Siza, cuando Álvaro Siza es un arquitecto portugués, que fue una de sus primeras obras, que no es muy conocida, y también, o sea, cómo genera, respetando la naturaleza, hace su intervención, pero no se ve acá en esta foto, quizá en esta, pero él baja el edificio, deja las visuales, hace que baje y transforma esta piscina, que es la de los niños, también transforma ese paisaje natural respetándolo. Y siguiendo con los modernos de las Case Study Houses, Charles y Ray Eames hicieron su casa particular, que es la número 18, y todo modulado, todo moderno, y cómo las plantas y las macetas invaden esa propiedad, no solo afuera, sino también adentro. Y el traer la naturaleza, que puede ser también con una maceta, o sea, una escala doméstica, transforman el espacio, convirtiéndolo en un lugar mucho más amigable. Pero también hay otros movimientos que se van dando en simultáneo, este es en Estados Unidos, los Guerrilla Gardens, que siguen existiendo. O sea, los Guerrilla Gardens es un movimiento que sigue funcionando, que fue como cuando bajaron el nivel de ingresos y hay barrios como quedan abandonados o lugares que quedan abandonados, la gente los reclama para hacer intervenciones de jardines comestibles, o sea, haciendo huertas para todos. Y los community gardens que
Hoy en día, en los últimos años en Detroit, también hubo otro movimiento de este sentido. Y hay como acciones de tirar semillas, las bombas de semillas, y están muy bien. Este también es otro ejemplo, que es de Derek Sharman, que es un cineasta inglés que en los 80s contrajo HIV y se retiró, se compró esta casa, que era una casa de un pescador, y hizo toda una intervención en la vivienda y cómo todo, o sea, más complicado. Pero lo que hizo la parte paisajística fue usar las plantas que habían alrededor y transformar ese jardín en su jardín particular, que es un jardín que no tenía horizontes. Atrás había una planta de electricidad y estaba sobre el agua, y es un jardín sin fin. Él falleció y se transformó como en un jardín de culto, que ahora una fundación lo vigila y es un lugar de visita. Y a veces las intervenciones con la naturaleza y la arquitectura no tienen por qué estar siempre juntas. En este caso, en el Guggenheim de Bilbao y el Papi de James de Kunz, son dos como grandes esculturas que dialogan, pero no se funden una con otra. El Papi de Kunz tiene un constante cambio de plantas para que el Papi sobreviva, pero desde el principio se planteó como dos elementos icónicos separados que dialogan. También hay otro tipo de intervenciones o de estrategias sobre cómo encarar el paisajismo y la arquitectura. En este caso, en Defoe, la terminal de Yokoyama, que lo que plantea es una nueva topografía hecha en madera, que genera todos estos desniveles y estos recorridos solamente con rampas. Y esta es otra imagen esto se llama el MF Dohm Park, que está en Zúrich, que esto es una fábrica abandonada que la transformaron en un parque, que la estrategia fue plantar muchísimas enredaderas y generar como no solo paredes, pero paredes, pilares, que a través de la elección de especies van cambiando también a lo largo del año y van cada vez más colonizando esta estructura. En los últimos años, él es Piet Oudulf y es como el padre del paisajismo moderno, el paisajismo naturalista, que encontró una manera de diseñar jardines a través de agrupar plantas nativas y plantas, de volver a traer lo natural a la ciudad, porque esto es el Lurie Garden en Chicago, que si ven es un techo verde rodeado de edificios, es como un pulmón que se genera una vez que la ciudad está consolidada. O sea, se hacen intervenciones cada vez más a través de techos verdes, de paredes verticales. Cuando la ciudad queda tan densa y tan gris, estos son como momentos de color. Esto se llama, le dicen el Salvia River, que es un camino de salvias, que también es un momento en el año mostrando el ciclo. También él lo que hace es una naturaleza editada, o sea, no es que trae la naturaleza como vino, sino que elige que tenga que tener una manera estética de volver a arreglar las especies. Sin dudas, de su carrera, la gran obra es el High Line en Nueva York, que también, como el MFO Park, es sobre una estructura abandonada, en este caso de vías de tren, pero también fue James Corner y Field Operations, de la parte de los arquitectos, y de Escoffier y Renfro, que le brindaron la base para que esto funcione, no solo de la parte de arquitectura, sino también de la parte de infraestructura, digamos, muebles o todo lo que son los bancos, que generó como un gran paseo que hoy en día cambió el barrio totalmente y hicieron que las propiedades valgan más. Y esto es también Oudulf con Peter Zumthor en la Serpentine Gallery Pavilion, que es un pabellón donde todos los años invitan a un arquitecto que no sea inglés a hacer una
una intervención y que no haya construido. En este caso Zumthor, que aparte es de mis arquitectos preferidos, hizo una caja negra que lo separa del Hyde Park, que está por atrás, ahí se ven los árboles, y generó un lugar donde Odulf hiciera su jardín con especies nativas de Inglaterra, que estuviera, esto tiene una duración bastante corta, o sea que es todo de esa primavera. Esto es Peter Zumthor en un museo de las minas de zinc del Manchubet, en Noruega, que también me hace acordar a la Casa de la Cascada, cómo me mimetizo con el ambiente de una manera tan lineal. Como también hablamos de los techos verdes, los jardines verticales, en este caso de Patrick Blanc en el Caixa Forum en Madrid, hizo un gran elemento, una gran pared que está en el medio de la ciudad. Él tiene todo un sistema ya para hacer jardines verticales basado en sus paseos por los Alpes, y tiene un sistema de plantas que sabe que sobreviven y que funcionan. Y esto se ha transformado también en una estrategia sobre las paredes que están vacías en la ciudad. Otro estudio que ha transformado muchas, incluido Madrid-Río, es West 8, que es un estudio de paisajistas que tiene también una visión de juego, lúdica, sobre sus transformaciones. Esto es el jardín de los 1000 bridges, que en realidad son 5, pero lo que hicieron fue hacer esta intervención sobre el paisaje de manera que pareciera un dragón. Estas son como unas escaleras que suben y bajan, y uno pasa por arriba, por abajo, y genera de nuevo esta idea de la folie, esta idea de diversión y de una manera distinta de vivir el paisaje. Y ahora, en estas de las últimas intervenciones, estos son los donde Apple tiene las oficinas en Cupertino. Y de nuevo es un claustro, ¿no? Es redondo, pero es un claustro. O sea, y es la información, la gente que trabaja ahí, la gente que tiene la información de todo, básicamente. ¿Y qué hay adentro de ese jardín? Hay no sé cuántos frutales, hay un lago, hay un lugar de exposiciones. Y luego también le agregaron su folie, ¿no? Que es un arcoíris, que es un lugar para tener eventos. De Lady Gaga cantó en su inauguración. Pero de nuevo, la naturaleza encerrada, en este caso, en casi un plato volador, ¿no? Y otra estrategia que está funcionando, porque este fue el primer edificio del Bosco Verticale de Stefano Boeri, que esto es cuando el edificio o el bosque se transforma en edificio. Encontró la manera de poder plantar en altura a través de un sistema bastante complicado, ¿no? Porque hay que atar a los árboles, hay un tema de viento, hay un tema de que esto funcione, pero generó ecosistemas también que funcionan ahí. O sea, hay ciertos pájaros, ciertas mariposas, o sea, empezó a armar esto en vertical, que también cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Tipo, la otoñada también está presente y hace que el edificio cambie, y hoy en día está haciendo unos en China, uno en México, o sea, se transformó en una manera de hacer edificios distinta, teniendo el verde como protagonista. También hablando de Big Architects, de Bjarke Ingels, este caso es una planta procesadora de residuos, que lo que plantearon fue tener una pista de esquí también, aparte de la planta. Entonces transformó, y un paseo de trekking y todo esto, pero también cómo poder generar nuevas formas de vivir la naturaleza con los edificios. Y este es uno de los Hualien Residence en China, que siempre me encanta. Este es el primero que construyeron, de muchos, pero esto me encantó porque es cuando deja de ser techo verde y cuando empieza a ser pared vertical. Como esos límites que uno se pone se empiezan a transformar, que la idea es que sea esto, ¿no? O sea, ser parte de este proyecto mucho más grande, donde, de nuevo, habíamos mirado a Yokoyama y las topografías, estas son las megatopografías, y esto está en construcción.
Y para terminar, esta obra de Carl Littmann, ya mirando al lado del arte, que plantó en un estadio en Viena, justo en esta época del año, ¿no? Hablando de estadios, 300 árboles, que sea un lugar para pensar y meditar la naturaleza, ¿no? Volver a mirar la naturaleza como un espectáculo, no como algo separado de nuestra realidad, de qué es arquitectura y qué es paisaje y qué es naturaleza, sino sentarnos a pensar en cómo cambia y en los ciclos de todo. Y bueno, esta es mi parte. Muy bien. Vamos a ver, obviamente, al final vamos a dar cuenta de que hay una conexión obviamente muy específica con esto que esta breve, digamos, digo breve porque en realidad fueron como 500 años de arquitectura y paisajismo con casi los mejores ejemplos que existen, pero que de alguna manera también nos llevan a pensar cómo eso convive, cómo eso cohabita, ¿no?, con nosotros como especie humana, con el resto de las especies, y cómo el siglo XXI empieza a plantear, desde el arte específicamente, también desde otras disciplinas sin duda, pero en el arte como situaciones que complejizan un poco todo lo que tiene que ver con cómo pensar naturaleza, cómo pensar jardines, cómo pensar arquitectura, y ahí es donde el arte empieza a ser como una especie de laboratorio que empieza a amplificar su potencial, digamos, y empieza a trabajar con arquitectos, y ahí aparecen arquitectos, paisajistas, artistas, ya tenemos una, ya tenemos otro, arquitecto y artista, todas situaciones que empiezan como a generar límites borrosos. Y eso creo que tiene que ver un poco con esto que va a pasar en el siglo XXI, ¿no? Los límites esos están encajonados por disciplinas que eran tan particulares en la era moderna. Van a empezar creo, a deconstruirse un poco y a filtrarse y a generar zonas más grises. Entonces, para presentar un poco esto que tiene que ver con lo que voy a mostrarles ahora, que tiene que ver con más énfasis en el arte que en la arquitectura, a pesar de que está todo mezclado, porque el arte siempre está contenido en espacios que tienen que ver con la arquitectura. O sea, hay como una cosa que está ahí, aunque no queramos. Me interesaba también específicamente hacer como una cosa conceptual que tiene que ver con cómo pensamos la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, capaz que parece todo un delirio, pero ustedes síganme en la cabeza. Si ven que no me preguntan y paro. ¿Qué tiene que ver esto? Claro, ¿no? La Capilla Sixtina, la creación de Adán y Eva de Miguel Ángel, y bueno, pero esto tiene que ver con el Génesis. Que el Génesis tiene que ver con cuando Dios le da vida al primer hombre, que es Adán. Todo esto más o menos lo tenemos visto y lo tenemos como seteado en la cabeza como una situación de normalidad, ¿no? La idea del Edén bíblico, que también de alguna manera surge desde ese gran libro que es el bestseller, digamos, de toda la historia de la humanidad, es la de un mundo sin humanos. El Edén no tiene humanos, pero se concibe para los humanos. Ese mundo del Edén, según el relato, ya existía antes de Adán y Eva, que fueron expulsados, además. Ese mundo ya era otro de lo humano, o sea, existía un Edén, ¿no? Y lo humano que vino después empezó a generar una situación de otra edad, lo humano y el Edén, dos cosas distintas. Desde el mundo contemporáneo, esta idea continúa, pero desde el concepto del wilderness, que son espacios de naturaleza que no han sido corrompidos por lo humano, que puede ser cualquier paisaje de esos que vemos que denominamos como, no sé, esos que no están tocados por el humano, ¿no? Actualmente ese wilderness aparece bajo la amenaza de desaparecer por la predación de los humanos. Estamos viendo todos los problemas que se están generando con el cambio climático y todo eso. Y a partir del siglo XVIII, ese wilderness se asocia más con la idea de la contemplación, de lo sublime, de lo aurático. Empiezan a aparecer un montón de situaciones vinculadas con el arte también y la filosofía, y también con la arquitectura, que empiezan a reivindicar esos espacios, ¿no? Como con un valor especial, con una mística especial. Antes de esto, estos espacios eran
presentados como un espacio desértico, que no tenían ningún tipo de... eran estériles, clima diabólico y poco relacionado con una experiencia estética. La concepción positiva, esta que se le empieza a dar al wilderness como un mundo sin nosotros, estuvo presente en las propuestas de algunos de los ambientalistas de la segunda mitad del siglo XX. Hay memes también, porque para entender un poco el mundo también tenemos que recurrir a las cosas que suceden. Y esto es una cosa que me parece interesante, porque tiene que ver con Adán y Eva, lo que venía arrancando, ¿no? Y parece una cosa muy tonta, ¿no? Pero tienen ombligos, ¿no? O sea, tuvieron una madre que supuestamente estuvo embarazada de ellos. Pero es un problema que lo dejamos ahí porque como un montón de cosas que están asociadas a la mitología de la naturaleza, las dejamos ahí porque nadie quiere discutir mucho por las dudas que pasen estas cosas, ¿no? Que en un meme te pregunten, ¿por qué tienen ombligo? ¿No? Que es una pregunta muy simple. En realidad podría generar, destrozar, digamos, toda la historia de los últimos más de 500 años, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito, que es casi lo que me interesa más, que es el concepto de naturaleza para poder pasar al arte y pasar desde ahí también a arte, arquitectura y naturaleza y esas zonas grises. El concepto entonces de naturaleza como lo hemos heredado parece ser una ficción más de la historiografía y mitología de Occidente que se basa específicamente en ese Edén, digamos, ¿no? El Edén es casi el espacio de lo silvestre, ese espacio que todos admiramos o tenemos caracterizado como el espacio de la naturaleza, otra de lo humano. Aparentemente tan inocuo y desproblematizado, no pasa nada, ahí supuestamente todo es como ideal. Digo, hoy por hoy también se ven en situaciones absolutamente kitsch, esos se ven transformados en lugares donde hay catarata, osito panda, arco iris, unicornio, ¿no? Verde, todo eso que tiene que ver también con esta idea. Eso que le da esa cosa inocua, en realidad también trae consigo la idea de que eso está ahí, más allá de lo que pensemos. Podemos pensar lo que queramos, pero eso está ahí igual. Parece no darnos la posibilidad de pensarlo porque ya está definido. Al menos hasta hace unas décadas, que surgen pensadores que hacen posibles sus contradicciones y, por supuesto, los artistas que son los que más joroban para que estas cosas empiecen a hacerse visibles. Bueno, acá tenemos la expulsión de Adán y Eva y con ombligo. Entre esos pensadores, por ejemplo, está Donna Haraway, que acá la nombro para que la busquen, es interesante, muchas cosas que piensa, desde los 80 está trabajando y publicando, tiene un documental muy interesante, que lo pueden buscar ahí en la Lulula TV, creo que está. Perdón. Y bueno, tiene una de las formulaciones más innovadoras, donde muestra las interconexiones entre lo natural, lo artificial, lo tecnológico, lo humano, lo animal, la máquina, lo monstruoso, la arquitectura. Un fundamento al mundo contemporáneo desde su manifiesto Cyborg, así se llama, y fue escrito en los años 80. Lo traigo para que se lo queden ahí si tienen ganas de buscar, es muy interesante. Vamos a Turner y los románticos y lo sublime y esa naturaleza que empieza desde la estética, digamos, a adquirir determinadas características especiales que expanden, digamos, la experiencia estética hacia lo sublime, que se incorpora el horror, la pesadilla, todas esas cosas que vemos en obras de Goya, de Turner, de Caspar Friedrich, artistas muy conocidos. Y es una época bastante interesante porque, digo, sin entrar en fechas específicamente, es una era geológica casi, definida hoy por hoy en el siglo XXI por muchos como el antropoceno, ¿no? Es una era geológica que tiene que ver con cómo los humanos afectaron el planeta. Comenzaría cerca de 1800, cuando se hace inminente el proceso de industrialización y el uso masivo de combustibles fósiles y las emisiones de dióxido de carbono que empiezan a generar, en un momento parecía todo muy simple, y hoy por hoy ya es como un problema importante. Luego, la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, hay una gran aceleración de la incidencia de esto y, bueno, la actividad humana en el medio ambiente del planeta y que va generando también situaciones que empiezan a complejizar un poco más.
Esto que tiene que ver con siglo XIX, siglo XVIII-XIX, con estos pintores románticos que de alguna manera van incorporando estas cosas que en su momento eran un escándalo, ¿no? O sea, ustedes piensen que veníamos de lo clásico y lo neoclásico, todo eran como repeticiones de diferentes grandes pintores sobre mitos vinculados con lo griego y lo romano o lo bíblico, y acá incorporan cosas como vinculadas al mundo real y que además muestran un incendio, por ejemplo como este de la Cámara de los Lores y los Comunes de Turner, que empieza ya a visualizarse cierta independencia de la pintura como lenguaje de la mímesis, de intentar que sea reconocible lo que estamos viendo. Hay mancha, mucha mancha. Volvemos al cambio climático. Tema recurrente, ¿no? Es consecuencia, entre otras cosas, del uso de combustible fósil que genera tanto daño al planeta. Los fantasmas distópicos también aparecen. Estamos todos con pánico al apocalipsis, la escasez de agua, devastación por huracanes, las sequías, las inundaciones, los glaciares derretidos, etc. Comienzan a hacer también todo esto iconografía de la industria del espectáculo que ayuda mucho a generar ese imaginario en todos nosotros. En el arte también pasan estas situaciones. Por ejemplo, Olafur Eliasson, artista muy famoso, vinculado con todos estos temas específicamente que tienen que ver con el clima y con un activismo bastante importante, hizo en Londres, en la Tate, una de sus primeras obras más conocidas, que se llamó El Reporte del Clima, y ahí lo que hizo fue una instalación inmersiva en la cual solo ponía una esfera de luces blanca, que representaban un sol de alguna manera, y un techo de un papel espejado, que hacía que afuera de la Tate estaba obviamente gris, frío y semi-lluvioso, como siempre en Londres, y adentro esta situación amarilla que producía en el cerebro de los espectadores una situación de calor, empezaban a sacarse los abrigos, ¿no? De bienestar, empezaban a sentarse en el piso y a mirarse en el techo espejado, como ven acá, y durante mucho tiempo generó una situación bastante interesante que tiene que ver con lo que es la naturaleza de lo humano, ¿no? Y cómo el cerebro percibe señales, simbólicamente, porque en realidad no era un sol, pero lo percibía como un sol y la gente entraba en calor. Esta obra es una obra bastante emblemática de este siglo. La idea de la sustentabilidad entonces de lo humano en el planeta imagina la posibilidad de una naturaleza originaria, armoniosa como la del Edén, una naturaleza que últimamente se ha desajustado, pero debemos rescatar si es gestionada por medio de la tecnología a esta altura, porque no habría ninguna otra posibilidad, organización y volver al Edén, a lo que Dios predeterminó como natural, porque en ese punto estamos siempre, ¿no? En una tensión entre esas cosas. Acá tenemos otra foto del reporte del clima de Olafur Eliasson. Ven que cambia la actitud del espectador en la experiencia artística. Es inmersivo, se queda casi vivida dentro de la instalación, no es un acto de contemplación de un cuadro en la pared o una escultura alrededor, hay una especie de situación como habitable de la obra, y eso tiene que ver también con la arquitectura y cómo el arte y la arquitectura empiezan a fusionar también o a generar zonas para que el espectador no viva ahí, digamos, como podría ser en una casa, una vivienda o habite como si fuera una plaza, pero sí le dé la posibilidad, ¿no?, de que se sienta cómodo y que tenga su experiencia con la pieza y en ese lugar. Récords de altas y bajas temperaturas, una tendencia global hacia las altas, el aumento de la concentración de dióxido de carbono que llevan finalmente al recalentamiento global y la disminución del volumen de hielo en los glaciares, ¿no?, que empieza a derretirse, y generan un montón de situaciones, o están generando y van a generar más seguramente. Muchos climatólogos ya se refieren al sistema climático como The Climate Beast. Vamos con otra obra de Olafur Eliasson. Hay un glaciar que se está derritiendo. Esta es una foto del glaciar mientras se estaba derritiendo. ¿Qué hizo Olafur Eliasson con esta cosa artivista, que es como una mezcla de la palabra de activismo y arte, ¿no? Coincidiendo con la conferencia sobre el cambio climático que se hizo en Polonia,
lo que hizo fue una pieza que se llamó Ice Watch, para visibilizar las consecuencias del cambio climático, y agarró pedazos de hielo, de esos glaciares derretidos, y los trasladó a la Tate Modern y a la sede europea de Bloomberg, para que la gente tocara los pedazos de glaciar derretidos, para que la gente tuviera un contacto directo, digamos, con lo que está pasando, digamos, ¿no? Con el problema específico que es esta bestia del clima. Genera una situación casi aurática, casi mística, ¿no? Otra vez volvemos al romanticismo de alguna manera, pero desde un lugar distinto, que tiene que ver también con cómo los artistas articulan situaciones que tienen que ver también con la naturaleza y cómo lo estamos pensando en la naturaleza ya desde un lugar bastante más problemático. Otra pieza muy interesante de la Fure Eliasson es Riverbed, un site specific que hizo en Dinamarca, y ahí las transiciones me hizo acordar un poco a lo de Niemeyer en Brasilia, la casa esa que el jardín entra, ¿no? Acá hace lo mismo, porque en realidad esto va y viene, lo que cambia un poco es el título de las cosas. Hay en esta pieza de la Fure Eliasson lo que hace son transiciones entre el interior y el exterior del museo, la galería, y el arte y la naturaleza fluyen, digamos, transitoriamente, adentro y afuera desaparece, y genera una situación donde un río, digamos, es desviado y llevado hacia la galería. En vez de ir hacia el río, como hacían los land artistas, digamos, y hacer la obra en el paisaje, él lo que hace es derivar el paisaje adentro de la galería, forzarlo a que ese recorrido pase por la galería y salga también. La gente obviamente puede participar de esa situación, eso es una instalación inmersiva también, que propone obviamente un contacto, una forma de activar, ¿no?, cuestionamientos y sensibilidades desde un lugar bastante innovador, digamos, ¿no? Obviamente no es un espacio para vivir, es un espacio para esta experiencia. Pero ahí tenemos un paisaje también. En los 60s, haciendo un poco de Back to the Future, las formulaciones del arte comienzan a expandirse. Ahí cuando el arte contemporáneo empieza a ser como nombrado, digamos, ¿no? El arte venía siendo tradicionalmente escultura, pintura, todo lo demás eran como los hermanos menores, digamos, ¿no?, de la pintura y la escultura, y eran sí arte, pero no tan importante. Pero en los 60 todo empieza a adquirir como un carácter más democrático, todo empieza a ser como más en la misma categoría: fotografía, instalación, performance, se empiezan a mezclar situaciones, baile, cine, no sé, etc. Y ahí aparece el land art también. Entre esos lugares de expansión también estuvo el paisaje real. Algunos artistas comenzaron a pensar el arte en el sitio mismo, en el site specific, no en la galería como hace la Fure Eliasson, que mete el paisaje en la galería, sino artistas que en ese momento lo que pensaban es ir al lugar, salir del museo, ¿no?, y generar simbólicamente un espacio invisible, que sería una caja blanca invisible, que sería institucional, porque de alguna manera eso lo está documentado hoy, archivado como obra de arte, y empiezan a aparecer cosas que son como emblemáticas, históricas, como Michael Heiser, que lo que hace es esta intervención en el paisaje con una motocicleta. Todo eso que vemos es un dibujo en el piso hecho con las ruedas de la motocicleta. Esta es una obra de arte, es una obra de land art, tiene mucho de performance, y bueno, empiezan a intervenir, cavan zanjas, mueven tierra, construyen rampas, embalan edificios, cosas que hasta ese momento en el arte eran como medias impensables. Sí empiezan a hacerse algún tipo de conexiones con lo que venía siendo alguna cosa de arquitectura modernista, pero la arquitectura modernista lo tenía pautado desde un lugar específico, que era la arquitectura modernista y las vanguardias de la arquitectura y punto. Acá empieza como a tomar otra dimensión y a sacarle, digamos, la funcionalidad. El arte le saca la funcionalidad que tenía o que tuvo, digamos, la arquitectura modernista, y utiliza algunas metodologías.
El paisaje es parte fundamental de la obra, el que indica muchas veces qué hacer. El paisaje es el soporte. Esta es otra obra muy importante de esas épocas, de Walter de María. Estos postes están plantados, 400 postes de acero pulido, de 4 y 8 metros de largo, en Nuevo México. En la punta de los postes se encuentran todos al mismo nivel, y lo que hacen de alguna manera es generar como un espacio místico. Pero ¿cómo se empieza a generar esa cosa mística que tiene que ver con la luz que recibimos del cielo, ¿no? Bueno, con relámpagos, dice él, y lo que genera es esta situación donde todos esos palos empiezan a, de alguna manera, ¿cómo se dice? Ahí va, a hacer pararrayos y generar un paisaje, de alguna manera, que ya no tiene que ver específicamente con el suelo, sino que empieza a elevarse. Robert Smithson, otro muy importante. Este es el Spiral Jetty, famosísimo, es la obra por excelencia del Land Art, es este espiral que casi lo conocemos todos por foto, porque en realidad durante muchos años estuvo hundido, 30 años hundido en un río, pero las fotos son las que bancan siempre, todo el arte. Y bueno, esto es en el Great Salt Lake en Utah. En Utah, cristales de sal, rocas y agua, y bueno, genera esta especie de continuación, ¿no? de una especie de recorrido de la Tierra, generando una espiral simbólico, obviamente, que tiene que ver con el arte, con el mundo de los símbolos, pero que lo incorpora al paisaje. Del 72 al 93 estuvo bajo las aguas del lago. Bueno, obra específicamente de Land Art. Esto es cuando el arte sale del museo, sale del edificio y se mete en el paisaje. No nos podemos olvidar de Cristo y Jean-Claude, que seguramente los conozcan, son los que envuelven todo, envuelven edificio, todo lo que agarran, ponen un trapo y una cuerda. Bueno, unos genios realmente, que arrancaron haciendo cosas muy distintas a eso que los hizo muy famosos, como por ejemplo estos 1566 tanques de aceite que hicieron en Filadelfia. Este es el boceto. Esto finalmente fue la pieza que genera estos muros, ¿no? También con barriles de petróleo, en otra en Pensilvania. Esto estamos hablando de fines de los 60. Obras, borde, impreciso, arte, instalación, industria, ¿no? También hay cierta situación en el material que eligen, ¿no? El petróleo, y bueno, tiene que ver un poco con el combustible fósil. También había como cierta situación que empezaba a vislumbrarse, que tenía que ver con estas cosas. Bocetos, esto es uno del 70, acá cuando arrancan a envolver, acá van a envolver una escalera, con tela, ¿no? Que quedó así. Como que desnaturalizaron absolutamente el material, ¿no? de lo que la arquitectura venía promoviendo seguramente, dejando como protagonista, ¿no? El material de la escalera. Al taparlo y generar esta situación escenográfica, generan una sensación de envoltorio, digamos, que le saca toda la grandiosidad, digamos, a lo arquitectónico, y lo incorporan en un lugar distinto que lo acerca al arte, ¿no? Y le da una experiencia más inmersiva a los espectadores. Acá envolvieron un piso. Esta es una pared, es un gasómetro en Alemania. Los dibujos y el bicho final, espectacular. Como con unos tanquecitos de colores se puede hacer algo. Ahí está la escala, para que vean más o menos. Esto no es arquitectura, ¿no? No es naturaleza. O sí. O las dos cosas. En realidad había petróleo, fósiles,
en naturaleza, lo hicieron los humanos en naturaleza. Entonces empieza a generarse como situaciones que empiezan a desacomodar un poco estos conceptos, ¿no? En el 2005 hicieron una de las últimas obras, que fue The Gates, en el Central Park, que Paula nombró como uno de los jardines, digamos, más públicos, digamos, más populares del mundo. Acá lo que hicieron fue The Thousand Gates, no sé si lo vieron alguna vez, fueron estas especies de banderas. Ahí están los dibujitos y cómo iban planeándolo, demoraron años en hacer esto, todos los proyectos de ellos demoraban décadas. Y finalmente instalaron en el Central Park esta especie de recorrido también para que el transeúnte, ¿cómo se dice?, el paseante, el espectador, el que sea, pueda vivir la experiencia, digamos, desde ese lugar que también tenía ese cambio que tenía que ver con las estaciones, ¿no? El hielo, el sol, y bueno, la nieve, el sol, quise decir. Acá tenemos una vista aérea de esta intervención grande, como verán. Pues acá nosotros tenemos un paisaje, un jardín que interviene en lo urbano, sino que también una instalación inmersiva que interviene en un jardín que interviene en lo urbano. Acá tenemos capas que se empiezan a superponer en esa expansión donde arte, naturaleza, arquitectura empiezan a tener como una conexión muy articulada. Acá se viene la otoñada, como dice Paula. De noche. Esto es en Alemania, el 72. Esto es maravilloso. Estos son los bocetitos de cuando envolvieron el edificio. Acá está el proceso ¿no? Imagínense transformar esto en un juguetito, ¿no? Embalarlo para mudarse, casi. Bueno, esto tiene que ver con el arte, esto tiene que ver con la arquitectura muy específicamente. Y también con el entorno, que obviamente pone también al espectador en un lugar distinto. Es un lugar que ya no es un lugar de la contemplación del arte, es un lugar de la vivencia del arte. Y eso es una pauta muy importante que todavía estamos transitando. Este fue el último. Ah, no, este no fue el último. Este fue divino, pero es esto. Miami. Sí, en Miami. Y seguramente estas son las fotos más conocidas. Acá fue cuando empezaban a usar estos materiales flotantes, digamos, que intervinieron en el paisaje desde un lugar bastante distinto. O sea, eso de lo flotante ya saca de alguna manera la tierra del lugar protagónico. Y bueno, sigue el último, como les decía, el Floating Piers. Este es el dibujo proyectos, es unos muelles flotantes para que la gente pudiera llegar desde tierra a una isla caminando sobre el agua, sobre una superficie de color muy finita que aparentemente estaba flotando, ¿no? Y que ahí está Cristo, y que obviamente lo que tenía era un dispositivo submarino con unos cosos de cemento que hacía que eso estuviera en tensión, digamos, para sostener al público que iba caminando sobre el agua hacia la isla, ¿no? Como ven ahí. Ahí están colocando. Y terminó siendo una intervención en el paisaje específico y que el público pudo experimentar de alguna manera también desde un lugar público, ¿no? Es una obra que se propuso obviamente como obra de arte para ser compartida con público. Y ahí tenemos situaciones de articulación, ¿no? Capas, como decíamos desde el principio, que tienen que ver con la arquitectura, el paisaje, el jardín, el arte.
la naturaleza, todo lo que quieran. Y bueno, se empezó a complejizar, ¿vieron? Los que levantan la mano, ¿qué hago? Al final le hacemos una ronda. Acá de noche. Entonces, el vínculo entre la naturaleza y el artista genera un cuestionamiento que tiene que ver con el devenir natural, ¿no? Y por lo tanto, también la definición de naturaleza, ¿no? Porque si nos seguimos quedando apegados a aquella definición de naturaleza que está asociada con el Edén, ¿no? Seguiríamos como en una situación bastante ficticia, digamos, ¿no? Y viviéndola desde un lugar como parte de la historia, de la realidad, pero en realidad tiene que ver con la mitología casi más que con lo real, ¿no? Entonces los artistas empiezan ahí a pinchar globos siempre y a generar situaciones que cuestionan y dejan en evidencia preguntas sin respuesta, pero que quedan ahí colgadas. Y bueno, también se incorpora al arte como parte de esa naturaleza que parecía desde un principio ajena a la cultura, ¿no? La cultura era una cosa producida por el hombre y la naturaleza era eso que estaba ahí, que no tenía que ver con el hombre, porque el hombre vino después, ¿se acuerdan? Entonces, si tenemos la cultura acá y la naturaleza acá, cultura y naturaleza son cosas muy distintas. Hasta que Donna Haraway, la señora esa que les nombré hoy antes, una gran pensadora, inventó un término que se llama culturaleza. Porque en realidad dice que no hay cultura pura y naturaleza pura, que es un cyborg, que está todo como contaminado, que hay una hibridación, digamos, entre lo que sería la naturaleza pensada desde un lugar nuevo, que cuestiona obviamente ese mito del Edén, y también la cultura como una cosa que tiene que ver con lo humano, como si lo humano fuera la supremacía, si la supremacía humana fuera, digamos, lo protagónico durante toda la historia del planeta, cuando en realidad el planeta tuvo un montón de tiempo sin lo humano y seguramente tenga también un montón de tiempo sin lo humano. Entonces esta cosa de pensar todas las cosas del mundo y del planeta y del arte y la arquitectura y los paisajes desde lo humano también generan cierto reduccionismo, ¿no? Porque claro, nos dejan apegados siempre a teorías que son como conclusiones. Estas situaciones que empieza a generar desde estas ideas, que tienen que ver más con los cyborg, mezclan cultura y naturaleza en una cosa sola y se generan situaciones que, bueno, son más híbridas, digamos. Esto era la Amazonia. La posibilidad de elaborar una respuesta al antropocentrismo se entiende todo lo que tiene con el antropos, digamos, que es lo humano, y el centro, digamos, ¿no? La era moderna sale del medioevo, ¿no? Que era teocéntrico, Dios en el medio de toda la cosmovisión, para pasar a ser modernos, 1492 más o menos por ahí. Y cuando somos modernos sale Dios de ese centro de la cosmovisión y entra el ser humano. Desde ese centro humano, antropocéntrico, se empiezan a generar situaciones que tienen que ver con cómo ver el mundo, cómo entenderlo. Siempre desde el humano, desde la razón. Pienso, luego existo, bla, bla, bla. Un montón de cosas que fuimos aprendiendo durante mucho tiempo que nos tienen todavía pensando. Entonces la posibilidad de elaborar una respuesta al antropocentrismo desde una atención hacia el mundo de las plantas, por ejemplo, su capacidad de reacción al entorno, su forma de cooperación, adaptación y comunicación, sus inteligencias, abren un espacio de reflexión y debate. Plantas. Nunca en la vida el antropocentrismo y lo humano puso a las plantas en un lugar que tenga que ver con... ¿Algo pasó con el coso? ¿No? A las plantas como un ejemplo o una posible hipótesis, ¿no? De pensar lo inteligente. Siempre lo humano estaba como más cerca de lo animal, y en todo caso del animal de lo mamífero, y en el caso de los mamíferos más de los primates, y en el caso de los primates más de chimpancé. Bueno, y ahí empezamos a, ¿no? generar esa situación. Pero la inteligencia siempre estuvo pautada por lo cefálico, ¿no? Lo que tiene cabeza, sea humano o no humano, tiene que tener cabeza, porque en la cabeza está el cerebro, que es lo que piensa, y luego existo, ¿no? Entonces las plantas
no tienen cabeza. Nunca le dimos bola, pero las plantas estuvieron siempre, antes que nosotros, y seguramente van a estar después también. ¿Qué clase de inteligencia poseen las plantas? ¿Cuáles son las formas de coexistencia entre ellas y otras formas de vida también? O sea, abeja, flor, pajarito, árbol, no son cosas son aparentemente muy simples, pero son cosas muy importantes que tienen que ver con la evolución también. ¿Es legítima una reivindicación de la esfera vegetal frente al zoocentrismo asociado a la soberanía del humano? Acá tenemos otra foto de la Amazonia, deforestada, generando daño en uno de los pulmones más importantes del planeta. Y traemos a Stefano Mancuso, que es botánico italiano, que es un tipo que dice que las plantas son inteligentes y empieza a desarrollar un montón de ideas que son re interesantes. Libros muy nuevos después del 2010, que si los googlean los pueden encontrar, creo que acá hay algunos publicados, que dice: en el caso de los bosques, los árboles desarrollan tácticas conjuntas para hacer frente a las amenazas. En cambio, en nuestra sociedad, nuestros gobiernos y empresas están construidas de la misma manera que nuestros cuerpos. Piénsenlo: cabeza, ¿no? Cerebro, un montón de órganos, ¿no? Y todo bajo el mando del cerebro. Si quitas algo, es muy probable que se produzca un colapso de toda la organización. Mirá Internet, dice: uno de los avances más importantes de la humanidad desde la invención de la imprenta está ideada como una planta, y precisamente por eso es tan resistente. Random, foto. Un organismo vivo, entonces, recopila información al percibir su entorno y utiliza esta información para responder de manera flexible y apropiada a cualquier condición que encuentre. Este no es solo el caso de los animales o entidades con cerebro o cabeza. Un árbol puede discernir dónde está el agua para extraer con sus raíces, descubre insectos que se alimentan de sus hojas y libera una sustancia química nociva para repelerlos, entre muchas otras cosas, al igual que hacemos los humanos. Hay unos pibes que se llaman Cooking Sections. Son ingleses, son dos, son artistas. Acá les estoy mostrando, vamos a ver ahora algunos ejemplos de una intervención que hicieron como en la Bienal de Sarja. Los invitaron como artistas de Inglaterra y ellos hicieron unos jardines secos. Y bueno, generaron una situación con estos jardines, con piedras obviamente, reivindicando un montón de situaciones que tienen que ver con la historia del lugar, de los lugares, los desiertos, donde uno piensa siempre que no es posible que haya un paisaje, que no es posible que haya un jardín, que no es posible que crezca la naturaleza, porque hay como una asociación también hacia lo árido, ¿no? Lo estéril, y sin embargo es una gran farsa, porque crecen otro tipo de plantas obviamente, no las mismas, y desde otros sistemas que tienen que ver más que con el riego del agua, con la humedad, ¿no? Y la humedad la dan las piedras. Acá tenemos algunos ejemplos que ahora vamos a desarrollar un poquito. Pero volviendo a las plantas, con estos conceptos de Stefano Mancuso, si son inteligentes, si pensamos en su capacidad de evitar peligros para sobrevivir, y sabemos que habitan el planeta desde hace 434 millones de años, y seguramente lo habiten cuando la especie humana también se haya extinguido, no sé cuándo. Pero acá tenemos los Cooking Section, haciendo este jardín, patio, situación en el espacio público, dentro de una bienal de arte, donde generaron esta especie de anfiteatro, sí, algo así, muy simple, para que la gente pudiera de alguna manera vincularse desde un lugar de contemplación con estos árboles que se plantaron y iban creciendo durante el transcurso de la bienal y quedaron, obviamente, ¿no? Cooking Sections ha desarrollado entonces un jardín desértico sin agua, parte de la primera trienal de arquitectura de Sharjah en los Emiratos Árabes. La instalación explora la introducción de los paisajes desérticos en el tejido urbano de la ciudad y en la vida cotidiana. Ahí vemos las piedras, los árboles.
Y bueno, la diversidad cultural obviamente también está impregnando la diversidad natural, ¿no? Obviamente las naturalezas no son todas iguales, no son todas europeas. Estas situaciones obviamente son soluciones que pautan otras formas de hacer jardines. Los organismos, entonces, como árboles, las bacterias y los hongos, que también durante mucho tiempo fueron como descartados, probablemente no estén conscientes tampoco, pero es demostrable que son sensibles, ya que procesan la información y responden a esa información de formas que no están determinadas de antemano. Esta es la ópera de Sydney, que tendrá que ver con lo que estamos hablando, pero es conocida internacionalmente por su arquitectura y su estética. Al construir un bosque en un lugar cultural, el dualismo cartesiano de naturaleza-cultura queda en tensión. ¿Cómo se haría para construir ahí adentro un bosque? Bueno, es un poco lo que hizo Pierre Huyghe, que me hizo acordar también a lo que mostró Paula, de la plantación de árboles en el estadio. Pierre Huyghe lo que hizo en la ópera de Sydney para una bienal en Sydney fue en la sala de conciertos de la ópera hacer A Forest of Lines, donde plantó todos estos árboles que fueron como espectadores, ¿no? u ocupantes de ese espacio cultural. Acá donde empezamos a ver que el concepto ese que Donna Haraway manejaba de culturaleza, ¿no? Empieza a hacerse carne. Esto es cultura y naturaleza en un mismo lugar y en la misma tensión. Siendo a otro artista, Garden, es una obra de Mark Quinn, muestra un jardín botánico en plena floración, ejemplares del mundo entero de flores en su esplendor. Todas plantas y flores que se mantienen exactas desde hace 20 años porque fueron sumergidas en silicona líquida y están a menos de 20 grados en un dispositivo que las mantiene así en la Fundación Prada en Milán. Un jardín imposible, que es la materialización del paraíso perdido. Acá tenemos un Edén adentro de un diorama, digamos, ¿no? Este jardín tiene todas estas plantas y flores en su esplendor desde hace 20, a lo Disney, digamos, ¿no? Congeladas a lo Disney. Están ahí como vivas, muertas, no sabemos. Ahí va, es como, sí, eternas. También Mark Quinn, que es un artista muy interesante, un artista inglés, que plantea siempre estos problemitas, ¿no? Que tienen que ver con cómo pensamos y cómo cuestionar todo esto, hizo otro que se llama Jardín de ADN. Y lo que hizo fue un retrato colectivo, utilizando ADN de dos seres humanos, que podrían ser Adán y Eva, y el de 75 especies diferentes de plantas, incluidas muchas utilizadas en la instalación Garden, esta que vimos recién. En el Jardín de ADN, que toma forma de un retablo, el sistema universal de la vida se hace explícito, lo que refleja la noción de que la ciencia se ha convertido en nuestra nueva religión. La pieza es esta, un retablo. Cada uno de esos cuadraditos son unos pedazos de papel que tienen el ADN adentro de bacterias que tienen las plantas y un hombre y una mujer. Este retablo también podría ser un cuadro de Adán y Eva en el paraíso, pero con ADN. O sea, en el futuro podríamos sacar de ahí esas dos personas y esas plantas con el ADN seguramente. Entonces la trascendencia también, que durante mucho tiempo en el arte estuvo asociada a lo simbólico, acá se hace carne también, porque se puede sacar realmente dos personas de ahí y plantas con el ADN. ¿Estoy aburriendo? Bueno, el proyecto occidental se ejecutó bajo la forma de una explotación extrema de los recursos naturales, porque claro, como estaba ahí y nosotros estábamos aparte, parecía que no tenía fin, se podía explotar infinitamente, pero obviamente no. Entonces empezamos a repensar, ¿no? La relación entre lo humano, lo no humano. Esto obviamente ya no tiene mucho sentido, a pesar de que sigue pendiente por resolverse. Olafur Eliasson sigue insistiendo con su activismo. Life, por ejemplo, desarrolla otro site específico en la Fundación Wegeler en Basilea, en Suiza. Un espacio de conexión entre naturaleza y cultura también. Integra a los seres humanos con la biodiversidad, ya que establece perspectivas diferentes que no se basan solamente en la experiencia humana.
De esta forma, su obra consiste en la interacción directa de las personas que están ahí con esa especie de situación que tiene que ver con la afuera y el adentro de la naturaleza, con esos muelles, ¿no? Acá sí, otra vez arquitectura, otra vez paisaje, otra vez naturaleza. Y lo que trae el arte, ¿no? Que es lo interesante, que es la pregunta. El arte lo que hace es dejar inconcluso siempre el planteo. No da ninguna solución, lo que hace es complejizar casi siempre el tema, ¿no? Hugo Schiavi presentó este año, ahora si viajan a Francia, vayan a Lyon, que está la Bienal de Lyon, hizo una intervención en el Museo de Historia Natural, donde las plantas han invadido el centro de un centro de datos abandonados. Ahí era un museo que estuvo cerrado durante mucho tiempo, 15 años más o menos, y bueno, pasó una cosa increíble, que las plantas y los cables de la luz y los cables que estaban ahí, de, no sé, de diferentes situaciones, empezaron a simbiotizarse y a generar como una especie de unión donde todo parece naturaleza. Sistema de memoria injertada se llama la pieza, es de este año. El Museo de Historia Natural de Émile Guimet en Lyon, que es una copia del que está en París, estuvo cerrado durante 15 años y se abrió para la Bienal como parte del proyecto de la Bienal en la ciudad, ¿no? Que se expande en toda la ciudad. Y es increíble ver cómo estas plantas, ¿no? Generaron como una cohabitación, digamos, con cables, con los dispositivos donde están insertas, con el edificio. Culturaleza también, de alguna manera, ¿no? Jardín, paisaje, arquitectura. Y2K es otro equipo que está formado por Chao Chi-chu y Zhou Yang-hu. Acuérdense de esos nombres siempre. Uno investiga en botánica y otro se especializa en interacción en nuevos medios. Hicieron una serie nueva de trabajos donde involucran la fantasía de los cyborg, esto que venimos hablando, al discutir la relación entre la botánica y la tecnología. También la tecnología parece una cosa como muy fuera de lo natural, ¿no? Todos pensamos que la nube es una cosa que está... La nube son pilas de cable que están alrededor de la ciudad. Pero nosotros todavía lo tenemos como pensado como una cosa simbólica. Y bueno, la botánica y la tecnología, ¿cómo se conectan? Bueno, ellos empezaron a trabajar en esta obra, que es una obra muy interesante, que tiene que ver obviamente con funcionamientos de las plantas y cómo generar fotosíntesis, por ejemplo, a partir de luz artificial, y cómo generar conexiones con otras plantas a partir de esas supuestas inteligencias que tienen o sensibilidades que tienen las plantas. Hicieron un neuma, un anillo de luz ese, que está sobre una rictia religiosa, entonces, que imita el sol para la fotosíntesis. Para visualizar la bioenergía, Y2K usa la electricidad que se genera ahí en neuma para activar los mecanismos en las otras 3 obras de arte, que son 3 instalaciones con plantas también. Ellos dicen, al vincular todas las obras de arte de forma independiente, esperamos crear una subjetividad en la exposición. Como resultado, podemos observar la interacción entre los espectadores y las obras de arte para comprender sus relaciones de poder con otras criaturas. Así son la instalación, se ve las plantas, obviamente con dispositivos de luz, temperatura y humedad para que puedan ser viables, obviamente. Así se ven las otras partes que están conectadas por ese neuma. Cuando las señales pueden viajar a través de diferentes individuos y especies, los límites entre las especies se vuelven cada vez menos y el sitio de exhibición se convierte en un ecosistema semicerrado, compuesto por una serie de señales, incluidas las humanas. Y este videito es para mostrarles un poco cómo funciona esto en movimiento, porque la foto, claro, es como
Bueno, ¿se entendió más o menos? Era, bueno, la mimosa, la planta, y van viendo ahí con la tecnología las reacciones que va tomando la planta, que son reacciones casi, si lo pensamos, humanas, y que de alguna manera acercan a pensar que esta cosa del antropocéntrico, que venimos todos todavía sosteniendo, capaz que no es tan así, y que, bueno, podríamos encontrar una cohabitabilidad más horizontal con las plantas y encontrar incluso posibilidades que conecten otras formas de pensar, porque seguimos pensando de la misma forma siempre hace 500 años. Nunca pensamos otras formas o miramos hacia otros lugares como para pensar un poco mejor o por lo menos distinto. Las plantas podrían ser una posibilidad. También los hongos, que no son más del reino botánico, digamos, ni del plantae, son fungi. Bueno, y tenemos artistas que están trabajando con hongos también y hacen cosas interesantes, porque incluso dan vuelta a temas que fueron como vinculados específicamente con mitología o con ciencia ficción, como resurrección, ¿no? ¿Es posible que algo resucite si fue un fósil, por ejemplo? Jemila McEwan es una artista que trabaja con hongos, y bueno, lo que hace es pensar un poco cómo todos los hongos tienen como relaciones simbióticas interesantes, cómo generan situaciones nuevas e innovadoras para pensar, como por ejemplo que hay hongos como el matsutake que crece solo en zonas deforestadas, ¿no? Y que podría ser una posibilidad de alimento fundamental, y que además no es reproducible en ningún laboratorio. Bueno, cosas que tienen que ver con el mundo de los hongos que está empezando a ser muy interesante. Pero lo que hace esta artista con esta instalación, que si pasamos, si seguimos de largo no sabemos lo que es, es cultura, no, next, no, lo que hace es injertar hablando un poco en estas referencias históricas a los hongos, en esta especie de cápsula, ¿no? Un hongo que es prehistórico y lo planta de nuevo para que crezca. Ella dice, para que podamos enfrentar los desafíos que presenta un mundo en cambio, debemos deshacernos de las capas de negación que separan a los humanos del entorno natural para reconocer la naturaleza como una red diversa de fuerzas poderosas y animadas que merecen nuestra atención, confianza y respeto. Dead Gods, que es la pieza, es un proyecto en curso en el que resucito los superhongos prehistóricos llamados prototaxitos, cultivándolos a partir de sus descendientes contemporáneos vivos. Estas resurrecciones repetidas aumentan en tamaño, número y a veces diversidad de especies para cada iteración. Ahí están los resucitados. Estas imágenes muestran la segunda resurrección, para la que trabajé con 4 especies de hongos alojados dentro de un santuario, que es ese cubo de vidrio. Los dioses muertos, como se llama la pieza, finalmente resucitarán a la escala de algunos de los prototaxitos más grandes encontrados en el registro fósil. Estamos en medio de las mayores pruebas colectivas que ha visto nuestra especie, intensificadas por la incertidumbre, el miedo al cambio y una sensación de profunda pérdida. Todo esto lo dice ella, ¿no? Para revivir nuestra humanidad frente a la crisis ecológica, nuestra comprensión de nosotros debe extenderse más allá de lo humano, al reconocer nuestro lugar como colaboradores en la historia de la vida en la Tierra. El mundo occidental ha sufrido durante mucho tiempo lo que algunos entusiastas de los hongos llaman fungofobia. Al menos 30 especies pueden matar de hongos, y eso es fuente de prejuicio, como también durante mucho tiempo pasó con algunas plantas que hoy siguen siendo plantas invasoras, por ejemplo, como si las plantas tuvieran la decisión de invadir algo, ¿no? En realidad fueron plantas que de la colonia fueron pasando de un lugar a otro y que crecieron mal, digamos, ¿no? Pero este honguito resucitado es como una cosa interesante. Eduardo Kac, artista brasilero, que es bioartista, trabaja siempre con tecnología y ha hecho cosas muy delirantes como meter su propio ADN en los pétalos de una petunia. Dice que sería posible
en un futuro que las carreteras estén iluminadas por árboles, haciendo como con biotecnología obviamente, en plantas, bacterias y animales, desarrollar en estos árboles con bioluminiscencia, digamos, en vez de focos. Ya han hecho pruebas inyectando nanopartículas especializadas en las hojas de una planta de berro, lo que provocó que emitiera una luz tenue durante casi 4 horas. Sería una posibilidad de una planta cyborg, una planta que está activada en las nanopartículas. Ahora les voy a mostrar un video que no tiene audio, que es un museo que está en Tulum, un museo que dirige Marcelo Dantas, un brasilero, que tiene mucho que ver con cómo la arquitectura tomó en cuenta el espacio selvático, casi, para incorporar un edificio que apenas tiene cemento, que apenas tiene adentro, que apenas se distingue de afuera, para poder incorporar obras de artistas que trabajan con experiencias, no con obras, objetos, digamos, ¿no? Sino más con experiencias que... Y bueno, les muestro un poco cómo se ve el museo y con los materiales con que está hecho, cómo invita al espectador a ver el arte, cómo la naturaleza interviene en esa arquitectura. ¿Te gustó? No. No. Creo que tiene un recorrido, esa parte que tiene más que ver más con el material de la arquitectura que cemento, supongo. Una cosa así que tiene que continúa la forma de las hojas de los árboles, ¿no? Como que intenta, a través de esos puentes, esas situaciones de paso, pasar medio como desapercibido. Hay como una tensión, ¿no? entre la naturaleza y la arquitectura, que empiezan a dialogar, pero desde un lugar muy horizontal, ¿no? Igual a igual. Ya no es una conquista de la naturaleza para museos, sino es un museo que respeta de alguna manera ese entorno. Bueno, se llama Sver-Ik-Museum. Abrió en 2018, estuvo cerrado por la pandemia y abrió en 2022. Y para terminar, les voy a mostrar un artista que es argentino, que se llama Eduardo Navarro, que hizo esta pieza, se llama Throwing Voices, que hizo unas cápsulas de tiempo, que son unas nueces, como si fueran nueces de bronce, o sea, partida al medio, ¿no? 2 partes de nueces, partidas de cáscara de nuez, de bronce, y adentro una nuez real. La nuez, que de alguna manera tiene una forma parecida al cerebro, hace estas cápsulas de tiempo como si fueran cartas a la Tierra. Este es el proyecto dibujado. Y bueno, ahí están las cáscaras de la nuez, de bronce, con la nuez natural adentro. Y después hace tira todo en el parque, a ver qué pasa. Esa carta a la Tierra en algún momento va a tomar seguramente forma de nogal, no sabemos. Mientras es una intervención en el paisaje, de esculturas de bronce, que seguramente en la dinámica se transformen en otra cosa, vinculada con la naturaleza. Y bueno, volvemos ahí al tema de dónde está el límite, ¿no? That's all, folks.